Alabanzas al Señor Jesús. Nosotros, cada vez que le conozcamos a Él más, debemos tener mayor razón y mayor sentido en nuestra adoración. El conocimiento de Dios nos da mayor razón y mayor sentido a la adoración que nosotros dirigimos a Él. Bueno, bienvenidos todos a una nueva sesión de Boga Mar Adentro. Esta ya es como la 500, sesión 500. Ya hemos estado un buen tiempo aquí y ojalá todavía lo podamos hacer por mucho tiempo más. José Luis creo que tiene una canción para cantar. Entonces vamos a oír a José Luis cantando la canción. Ya permítame, entonces le abrimos a José Luis. Vamos a permitir que José Luis entonces... Dale. Préstamelo, si quieres mira televisión un ratico mientras inicia la dominicana. José. No, como donde principales ahí tiene. ¿Sabes que tenían los micrófonos abiertos? Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es reconocer a este Dios maravilloso que tiene atributos que lo hacen único en su género, único, y Él es único en verdad, y por eso esta alabanza para el Señor, para que reconozcamos esa grandeza de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Quiero decirle al mundo entero el gran Dios que tengo yo, incomparable, inigualable, nada puede semejarse a Él. Todas sus virtudes y sus atributos hablan de la esencia de su poder. Nada en el mundo lo puede igualar, nadie en el mundo es como Él. Único, Jesucristo es único. Reconocemos su divinidad y nos postramos delante de Él. Toda su esencia y su autoridad para salvarnos vino a demostrar en su gloriosa manifestación, donde el Verbo allí se encarnó. Él solo es uno, solo uno es, el Dios de antes, ahora y después. Toda su esencia en su nombre está, es Jesucristo, mi Dios de poder. Único, Jesucristo es único. Nadie en el mundo puede tener los atributos que solo son de Él. Único, Jesucristo es único. Reconocemos tu divinidad y nos postramos delante de Él.
omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el eterno presente. Nadie en el mundo puede tener los atributos que solo son de él. Creador de la vida, mi Dios adorado, el inmutable, santo, soberano. Nadie en el mundo puede tener los atributos que solo son de él. Único, Jesucristo es único. Nadie en el mundo puede tener los atributos que solo son de él. Único, Jesucristo es único. Reconocemos su divinidad y nos postramos delante de él. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos. Vale, amén. Gloria a Dios. Él es único, dice la canción. Bueno, qué bendición. Vamos entonces a ir a la palabra, ¿les parece? Vamos a ubicarnos en la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana, entendiendo que estamos pues haciendo un análisis dentro de lo que la Biblia nos ofrece, dentro de lo que la Biblia nos presenta respecto a Dios. Estamos haciendo un análisis de Dios y de sus atributos, de lo que Él es, de cómo Él actúa y de lo que Él nos ha dejado conocer a nosotros, obviamente a través de su palabra. Muy bien, vamos entonces a ubicarnos en la palabra de Dios. Vamos a mirar el capítulo 38, del libro de Job. Alguien que me pueda ayudar con este versículo 38 del libro de Job, el verso número 10. El verso 10. Y alguien más me ayuda con el Salmo, capítulo 2, el verso 7. Capítulo 2, el verso 7, para que sobre estos dos versículos hagamos entonces el piso para lo que viene a partir de hoy en Boga Maradetto. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo tiene? Hermano Rodrigo. Dale. Establecí sobre el decreto, le puse puertas, cerrojo. Vale, establecí sobre él decreto, le puse puertas y cerrojo. El Salmo 2, verso 7. Si vaya al agua, ahí está lleno de agua. Yo pensé los problemas con la casa porque yo estaba aquí en la 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Gracias. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. El decreto es ese. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La palabra rescatar en los dos versículos. Decreto. Decreto. Ok. Entonces vamos a hablar
a partir de hoy acerca de lo que son los decretos de Dios, para darle continuidad a lo que estamos hablando de lo que es Dios. Dios decreta, los decretos de Dios. ¿Vale? Los decretos de Dios. Bien, entonces vamos a ubicarnos en esto que estamos hablando. Vamos a ubicarnos en los decretos de Dios. ¿Vale? Vamos a hablar de esto que estamos proponiendo. Y de esta manera, entonces, vamos a seguir el estudio con respecto a Dios, los decretos de Dios. Tiene que ver con la soberanía. Es el derecho absoluto y exclusivo de Dios de ejercer autoridad en el universo. ¿Ya? Entonces, el decreto o los decretos de Dios están relacionados con la soberanía de Dios y es un derecho absoluto. Es un derecho absoluto, o sea que no lo tiene nadie más, exclusivo de Dios, en el cual Dios ejerce autoridad y soberanía sobre el universo. O sea, Él es el que gobierna. ¿Vale? Eso es lo que realmente estamos diciendo con esto. Entonces, Job dice que Dios hablándole a Job dice establece sí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerró. O sea, puse una ley. Y hay un decreto, hay una ley dictada por Jehová Dios con respecto a su hijo. Y hay un decreto de Dios y es que Jehová Dios decretó que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es un decreto. Él es soberano en eso, él decreta. Y ese decreto se observa, se obedece universalmente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver los objetivos que vamos a tener en esta parte. Que el estudiante pueda entonces profundizar, el estudiante pueda profundizar más en la obra de Dios y sus decretos. Entonces aquí vamos a entender mucho más, con mucha más amplitud, el por qué Dios opera así y por qué las cosas funcionan así. O sea, vamos a entender por qué hay cosas de Dios que pareciera que no entendemos y por qué hay cosas en la creación, en el universo, que funcionan así, que se dan así y que a veces el cristiano mismo se pregunta por qué las cosas son así. La respuesta sería porque hay un decreto de Dios. Así que pasamos ahora de la doctrina del carácter de Dios a la doctrina de el gobierno y la soberanía de Dios sobre sus obras. O sea, cómo Dios mantiene y hace que su creación se mantenga dentro de su ley. No sé si usted se habrá preguntado alguna vez por qué el mar no se llena. ¿Por qué el mar no se llena si todos los días está recibiendo cantidad de ríos que descargan sus aguas en él, pero el mar no se llena? Bueno, porque la Biblia dice que Dios puso límites al mar. Entonces,
Él le dijo, hasta aquí llegas y hasta ahí llega. Y hay una ley decretada para eso. ¿Ya? No sé si usted se habrá preguntado por qué los astros, las estrellas, no se caen. ¿Sobre qué están sostenidas si están en el espacio? Bueno, porque Dios la puso ahí y le decretó una ley. Y ese decreto hace que las cosas estén en su ley, en su punto, y ¿cómo se llama? Y funcionen para lo que Dios las creó. Entonces, el sol no puede decir hoy no voy a alumbrar ni hoy no voy a calentar. Hay una ley para él que todos los días debe aparecer. Y no tiene Dios que estar todos los días recordándole a todos qué hacer. Ya hay una ley establecida y esa ley rige la creación. Ya podrán irse dando cuenta lo importante que va a ser esto. Porque esto va a responder a muchas inquietudes. De pronto no tanto del cristiano, aunque hay muchos cristianos que no entienden cómo funciona esto. Entonces, cuando hay un desastre, hay una catástrofe, los cristianos preguntan por qué Dios permite eso. ¿Ya? Entonces, los cristianos lo preguntan, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que el Nevado del Ruiz se venga en lava y destruya? ¿Ya? Entonces, a veces el cristiano no logra entender eso y hasta llega a dudar de lo que es Dios, de su naturaleza, de su poder y de su autoridad, su gobierno. Porque no, el cristiano no entiende. Dios no está determinando leyes todos los días. La ley que Dios le puso al universo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, esa es la ley que funciona para el universo ahora. Ahora bien, vamos a entender aquí también esto con relación al pecado. Usted dirá, pero hermano, y entonces, Dios, ¿por qué permite el pecado? Vamos a entender esto. ¿Por qué el pecado está en el punto que está? ¿Por qué suceden las cosas que a nosotros nos parecen macabras? Si hay un Dios que gobierna, ¿por qué Dios no controla todo eso? Hola. ¿Les interesa saber eso? Sí, o ya lo saben. Porque si ya lo saben, pasamos al tema que sigue. Los escucho. Vamos a empezar a tener un poquito más de control en los micrófonos. Ahí, por ejemplo, si usted lo quiere abrir, ya lo puede abrir. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, hermano, Dios le bendiga. No, yo no tengo idea. Yo quiero aprender más. Por favor, continúe. Vale, ¿alguien más? ¿Nadie está interesado? ¿Solamente la hermana Gloria? Porque yo le puedo dar un curso personal. No, Rodrigo, ya me quiero escuchar. Bien, pueda, continúe. Bendiga. Ah, bueno. Vale, entonces, esto es importante porque estos temas generalmente uno no los maneja en la congregación. Esa es la gran diferencia y la gran ventaja entre la escuela teológica y el culto. Entonces, estos temas uno no los maneja en la congregación porque, pues para muchos, yo creo que casi para la mitad de la iglesia serían muy enredados y sería muy complicado en un tema poder explicar estos asuntos, pero aquí
los podemos desglosar de una manera más particular. Muy bien. Entonces, ya lo que quiero es que sopesen en lo que nos vamos a meter. Entonces, dijimos que estamos pasando de la doctrina del carácter de Dios, porque el carácter de Dios lo definen sus atributos. ¿Se acuerdan? Sus atributos comunicables e incomunicables de Dios, que vimos en una buena cantidad, no todos, pero vimos una buena cantidad. Pasamos de eso a cómo Dios opera a través de ese carácter y de esa autoridad en su obra, cómo funciona Dios con respecto a su obra. Muy bien. Entonces, de su carácter a sus obras, ¿cómo es que Dios actúa? Entonces, tenemos las obras de Dios. Ya vimos parte de lo que es las obras de Dios. Vimos su creación. Bueno, vimos varias cosas, pero hay todavía algo más que tenemos que ver. Una vez que están las obras de Dios, Dios no dejó sin ley el universo. Entonces el universo está bajo los decretos de Dios. Todo cuanto hay, escuchen, todo cuanto hay está bajo los decretos de Dios. Mire, cuando yo estoy diciendo esto, mire entonces la importancia que tomaría ese coro que usted tanto ha cantado y que de pronto no tiene claro por qué lo canta. El coro dice, sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Oiga eso, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Pero hay otra expresión de la Biblia que dice que Él cuenta nuestros cabellos y ni uno de ellos se cae, sino está dentro de su consideración. A eso se refieren los decretos de Dios. O sea, nada por minúsculo que sea está fuera de esos decretos o de esa ley. El escritor a los Proverbios él hace una serie de consideraciones de cosas que para nosotros pudieran ser minúsculas, pero que funcionan así porque hay una ley de Dios. Por ejemplo, él dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Considera cómo ella funciona, que no tiene rey, que no tiene quien la mande, que no, pero sin embargo con presteza prepara su comida para el invierno. ¿Ya? Entonces, ese animal tan pequeño en la creación tiene una ley, tiene una naturaleza que la rige, que la hace actuar y vivir dentro de unos parámetros. Así que los decretos de Dios tienen su importancia dentro de la creación. Y todo esto se da a razón de la soberanía. Escuchen eso, a razón de la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Vale? Dios es soberano. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que por encima de él no hay nadie. No hay una autoridad mayor que él. No hay quien le dé a él una orden. Job dijo, no hay quien le pregunte y le diga, ¿qué haces? Isaías dice, no hay quien le aconseje. ¿Ya? Porque Dios es soberano. Eso es fundamental, es importante para que entonces podamos entender
estos eslabones del cómo funciona la naturaleza y la creación a través de los decretos de Dios. Nos preguntamos entonces qué es la soberanía de Dios. Decimos que la soberanía de Dios es el derecho absoluto, es el derecho exclusivo de Dios de ejercer autoridad en el universo. Él gobierna sobre todo. ¿Vale? Eso es la soberanía de Dios. Todo, en absoluto todo, en razón a que todo fue creado por Él. Entonces todo está bajo su gobierno, bajo su soberanía. No hay nada, ni un solo ser. Absolutamente nadie está fuera de esa soberanía. El mismo diablo está dentro de esa soberanía. Prueba de ello es que él pecó y lo expulsaron del cielo. Prueba de ello es que en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en el verso 5, usted encuentra que al diablo se le va a quitar ese ejercer o esa autoridad o ese poder que tiene sobre la raza humana. ¿Quién se lo va a quitar? Dios mismo. Porque el diablo, la autoridad, el dominio y el poder que tiene en los seres humanos y en su mundo espiritual, ese poder es delegado y dado por Dios. Así que Dios es soberano sobre todo. Eso es la soberanía de Dios. Es que es un derecho absoluto y exclusivo de Dios, y a través de ese derecho Él ejerce su dominio, su autoridad sobre todo. ¿Vale? Eso es importante entonces que lo tengamos claro. Entonces los decretos de Dios es el nombre que se le da a sus propósitos eternos basados en sus más sabios y eternos consejos. Eso es un decreto de Dios. Es el nombre que se le da a sus propósitos. Recuerden que cuando hablamos de la creación, dijimos que todo fue creado con un diseño y con un propósito. O sea, Dios no creó las cosas y las dejó ahí y no sirven para nada. No. Todas las cosas tienen un propósito. Todas. Ese es el descalabro del ser humano en destruir las cosas que Dios creó, porque Dios las creó con un propósito. Entonces, cuando el hombre destruye, por ejemplo, un gran bosque, después de que lo ha destruido es que se da cuenta que el bosque tenía un propósito, porque después de destruido el bosque, entonces las fuentes de las aguas se secan, los animales se mueren y se extinguen las diferentes clases de seres vivientes que hay. Así que el bosque, esa montaña, esa parte de vegetación tenía un propósito de conservación, pero el hombre viene a reaccionar posteriormente a que lo ha destruido, y así sucesivamente. Todas las cosas en Dios tienen un propósito. Dios las creó para un propósito. Pensemos, por ejemplo, en una cadena alimenticia. Entonces, usted ve que en esa cadena alimenticia todos aportan, ¿ya? Todos aportan. Entonces uno dice, ¿para qué Dios hizo tantos animales silvestres? Pues porque todos están dentro de un propósito de Dios, ¿ya? Desde el más pequeño hasta el más grande están dentro de ese propósito que Dios tiene
o para el cual Dios los creó. Esto entonces nos da como definición que definitivamente Dios es el más y absolutamente sabio de todos. Es el sabio por excelencia. En él habita toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la revelación y toda la ciencia. ¿Oyó lo que estoy diciendo? En él habita todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la ciencia. Por eso, pues el que quiera ser sabio, el principio de la sabiduría es el conocimiento o el temor de Dios. Cuando el proverbista está diciendo que es el temor de Dios, usted nunca tendrá temor de Dios si no lo conoce. Hay que conocer a Dios para que haya reverencia o temor de Dios en nosotros. Nunca la palabra temor en la Biblia referente a Dios es miedo, es reverencia. Y para yo reverenciar a Dios tengo que conocerlo. Eso es lo que estamos haciendo en esta escuela, conocer a Dios para poderlo reverenciar como Él se lo merece. ¿Bien hasta ahí, señores? ¿Vamos bien? ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, vea cómo este tema nos va a ir introduciendo a cosas esenciales, a cosas muy importantes dentro del conocimiento de Dios y todavía a poder definir a Dios de una mejor forma o de una mejor manera. Por estos decretos, escuchen, es a través de estos decretos, Él, ¿quién? Dios, libre e inmutablemente ordenó todo lo que ocurre. Ojo, porque aquí comenzaría realmente el tema de discusión. Él libre e inmutablemente ordenó todo lo que ocurre. Sus decretos incluyen tanto aquellas cosas que han sido ordenadas eficazmente, ojo, o sea, Dios usando su poder para producir un efecto determinado, pero también aquellas que han sido ordenadas permisivamente. Ajá. Hay unas cosas que han sido ordenadas como principio. Cuando digo la palabra eficazmente, estoy hablando como principio. Hay un principio inviolable. Y hay otras que han sido ordenadas de una manera permisiva. ¿Ya? Era lo que preguntábamos o decíamos hace un momento. ¿Por qué Dios permite que hayan violaciones? Por ejemplo, a eso le vamos a encontrar respuesta. Pero esto que estamos hablando tiene una base bíblica que vale la pena que entendamos. Efesios capítulo 1, el verso 11 dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, ojo, subraye la palabra propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas, y ojo, según el designio. Entonces, saque la palabra propósito y designio de su voluntad. O sea, este versículo es el pilón, es la base de esta doctrina de los decretos de Dios. Repito, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo, ya en este tema, note usted el panorama y el espectro que se abre. Si lo ponemos en otro tema, el versículo aporta, pero en este tema usted ve entonces cómo se abre, cómo se logra ver allá al fondo la razón de muchas cosas. Está incluida nuestra predestinación. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. Herencia, o sea, ya aquí hay un asunto en los decretos de Dios. Está decretado que usted tiene una herencia a través de la predestinación. Eso se dio conforme al propósito del que hace todas las cosas. Ese tiene que ser Dios. Y según el designio de su voluntad. ¿Vale? No sé si haya ahí algo que decir, que aportar, que preguntar. Porque ya nos vamos a meter de lleno a este tema y sí es bueno que usted vaya como dejando más como claridad en las cosas. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Ninguno? Amén. Pues yo tengo que decir que esto tiene mucho que ver con la omnisciencia de Dios, porque Dios, sabiéndolo todo, ordenó las cosas, como decía el hermano Rodrigo, por su poder, unas decretándolas por su poder y otras permitiendo y sabiendo ya lo que iba a pasar, y que todo eso, el Señor es un engranaje que pues hace el Señor, que el Señor ha permitido, y que resulta en muchas cosas que terminan siendo muchas veces beneficiándonos a nosotros como cristianos, como por ejemplo en los espías que llegaron allí donde Rahab, pues terminó siendo beneficiada Rahab, que terminó estando en la genealogía del Señor. Eso es lo que tengo pues para aportar. Ajá. ¿Alguien más? ¿Ninguno? Vale. Entonces continuamos. Bien, entonces decía que el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios es la base principal para que entendamos con mayor fuerza lo que estamos diciendo. ¿Qué más podemos decir? Decimos que el decreto de Dios es su predeterminación eterna de todo lo que ha de suceder en el tiempo. Ojo a eso. Ojo a eso. Póngale sentido a lo que estamos diciendo. El decreto de Dios es lo que Él determinó, lo que Él predeterminó, que había de suceder en el tiempo. ¿Ya? En el tiempo. Desde Génesis hasta Apocalipsis 21. Todo lo que ha de suceder, ha sucedido en ese paréntesis llamado tiempo, está considerado en el decreto de Dios. Está predeterminado en el decreto de Dios. O sea, antes de que todo comenzara a existir, ya estaba reglamentado, ya estaba decretado, ya estaba organizada la ley para eso que ahora existe. ¿Vale? Ya estaba organizada la ley para eso que ahora existe. Dicho de otra manera,
Antes de que hubiera un río, ya la ley estaba. Ya Dios había dicho que el río iría al mar y que el mar devolvería sus aguas, el río las volvería a correr, volvería otra vez a hacer el círculo y que de esa manera entonces habría esa rotación. Y ya ahí tenemos una respuesta de por qué el mar no se llena. Además, porque el agua que llega al mar en una buena cantidad es la que produce las nubes para la lluvia. Entonces, a través de evaporarse y subir, esas nubes son las que forman la lluvia. Así que el agua que llueve es el mismo agua que ya corrió por los ríos y por los mares. Alabanzas al Señor. Definitivamente, Dios es el Dios de la ciencia. Así que escriba esto grande en alguna parte. El que decreta es Dios. O sea, nada de lo que ya está establecido se puede cambiar. El único que puede cambiar esos decretos es Dios. ¿Ya? El único que puede cambiar esos decretos es Dios. Y Dios no lo va a hacer por una sencilla razón. Porque Dios no está cambiando. Dios no muda. Dios no cambia. ¿Ya? Así que los decretos de Dios los podemos definir como eternos. ¿Ya? Sus decretos son eternos. Entonces, no tenemos que tener la incertidumbre de que mañana esto va a cambiar. No, los decretos de Dios permanecen para siempre. Son eternos, están ahí. Y así van a funcionar siempre. Entonces, el que decreta es Dios. Todo lo que sucede en el tiempo es porque Dios lo ha ordenado. Todo. Nada de lo que sucede en el tiempo sucedió por accidente. Nada tiene que ver la China con el COVID-19. ¿No? Dios permite las cosas. Dios ha propuesto o decretado todo lo que ha de pasar desde la eternidad. Aquí, yo no sé si usted logra entender, pero aquí lo que estamos logrando ver es que Dios definitivamente es supremamente poderoso y grande. Porque en el comienzo de la eternidad, y ojalá me copie usted la expresión, cuando apenas todo comenzaba, ya Dios conocía la época de la pandemia, la época del COVID-19, la época del confinamiento, y ya sabía, ya había decretado cómo cuidar, cómo mantener, cómo sustentar a sus hijos. ¿No le parece a usted eso grande? Me parece extraordinario, me parece grande, me parece definitivamente glorioso que tengamos nosotros la capacidad, la bendición de conocer y creer en un Dios así. ¿Ya? Escuche lo que digo. Dios ha propuesto o decretado todo lo que ha de pasar desde la eternidad. Lo que ha de pasar en ese tiempo. Lo que ha de pasar en eso que se llama tiempo ya está decretado, ya está determinado y no va a dejar de pasar. Todo va a suceder. Hasta que se cumpla lo que dice
Lo que le preguntan los discípulos en el capítulo 24 de Mateo a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del tiempo o del fin del siglo. ¿Ya? Note que ahí los discípulos están dando a entender eso, que Dios es soberano y que Dios conoce desde el momento en que ellos están preguntando hasta el fin del siglo, hasta el fin del tiempo. Esa expresión siglo ahí no se refiere a 100 años, se refiere hasta que dure el tiempo. Y ellos le preguntan, díganos cómo serán las cosas, porque usted sí las conoce, nosotros las desconocemos. Dios, que es Dios y que hizo todo, lo conoce todo. Él se pudiera sentar con nosotros a hablarnos de las cosas que van a pasar en 4000 años. Porque Él lo conoce absolutamente todo. ¿A usted no le parece, iglesia? ¿A usted no le parece, amados, que definitivamente nosotros somos muy privilegiados de estar conociendo, de que Él nos haya regalado ese conocimiento sobrenatural, de entenderlo a Él, conocerlo a Él, experimentarlo a Él y ser beneficiados del decreto de Jehová Dios? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Alabanzas al Señor. Gerson, ¿vale? Sí, pastor, tengo una duda en el versículo 7:2, que es donde estamos basados, cuando dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. O sea, ¿eso quiere decir como lo que yo declaro o quién ha publicado el decreto de que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Ahí no tengo claro esa parte. Bueno, cuando estudiamos ese salmo, acuérdense que dijimos que es un salmo 100% mesiánico, escatológico, milenial. ¿Sí? O sea, puesto en contexto, entonces sería Jesús el que está diciendo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, puesto en contexto, o sea, ese sería el cumplimiento del salmo. Y se cumplió en la vida de Jesús y se va a cumplir en el curso del milenio. Porque, por eso dije, mesiánico milenial. ¿Ya? Entonces, ya Jesús pudo decir, cuando le preguntaron, ¿usted es el Hijo de Dios? Y usted lo ha dicho. ¿Ya? Entonces, yo publico el decreto, mi hijo eres tú. Esa es el primer cumplimiento del versículo. El segundo cumplimiento, como está en la persona de Jesucristo, se da en el milenio. En el milenio, el Hijo de Dios va a gobernar las naciones con vara de hierro. Y el tercer cumplimiento es el que usted y yo podemos declarar. Usted puede decir con toda fuerza, con toda seguridad, con todo garbo y con la frente en alto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Por una sencilla razón, porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Jesús y nosotros somos considerados hermanos. Porque Jesús es hijo de Dios. Cuando Pablo habla de herencia, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque somos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Porque tanto Jesús como nosotros somos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, ese decreto del Salmo 2 también lo podemos publicar nosotros tranquilamente, sin temor, porque para nosotros también hubo un decreto en Juan capítulo 1, el verso 12 o 13, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aclara, no son hijos biológicos, dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que es Dios mismo el que los engendró a través de la palabra. Pedro entonces, confirmando esto, dice, vosotros habéis sido renacidos por la
palabra de verdad. ¿Vale? Entonces hay un punto para nosotros. Pastor, Dios le bendiga. Bendiciones. Bueno, voy a intentar por ser lo más claro posible con respecto a lo que estamos hablando. Cuando se habla de que Dios estableció los decretos desde el principio, o sea, desde la eternidad, cuando Dios creó todo, inclusive hasta el hombre, no, Adán cuando pecó, ¿se salió del decreto de Dios? No. O ahí como el decreto de Dios. O sea, Dios ya Señor. cumplió el decreto de Dios. Dios ya sabía que Adán iba a pecar. ¿Ya? O sea, no hay pensamientos y hay gente que cree que Dios no sabía que Adán iba a pecar. No, Dios sabía que Adán iba a pecar. ¿Ya? Así que ya Dios tenía decretado, por eso había un árbol de la ciencia del bien y del mal y un árbol de la vida. Y usted ve que Adán peca y Dios ya le tiene la solución. No tuvo que decirle Dios a Adán, deme 8 días a ver yo qué hago, cómo arreglamos este asunto, si yo decido si lo mato o si lo perdono. No. Ya Dios tenía el camino, y no solamente para el momento, sino que note que el capítulo 3, el verso 15, ya destapa el camino hasta la eternidad, hasta la otra eternidad. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo decreto, no solamente estoy diciendo ley, lo vamos a ver ahorita más adelante. No solamente estoy diciendo ley, sino también conocimiento. ¿Ya? Entonces, como Dios conoce las cosas desde el comienzo hasta el fin, Él les pone ley, Él las rige, y Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, a Dios no lo sorprende nada. O sea, usted por eso no ve a Dios espelucado ni a Jesús desesperado porque le dijeron se murió Lázaro. ¿Ya? Él dijo, tranquilos que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y su hermano resucitará. Y como Marta y María desconocían los decretos y la soberanía de Dios, ellas respondieron, nosotros sabemos que resucitará, pero en día postrero. Y en el día postrero, ¿para qué nos sirve? Lo necesitamos esa hora. Pero Dios estaba hablando dentro de su decreto. Hermana Rocío. Hermano Rodrigo, la prueba está en que desde antes de la fundación del mundo está nuestra salvación. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que Adán fuera ya nosotros, Él nos había escogido. Es perfecto. Así que en los planes y en el decreto de Dios, el Hijo ya había muerto antes de que Adán pecara. Eso que está diciendo la es eso. Por eso dice que el Hijo de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Mejor dicho, para que se enrede más, Jesús había muerto antes de nacer. Wow, eso a mí definitivamente eso es lo que a mí me anima a seguir profundizando en esto. Pastor. ¿Quién dice? Yo otra vez, qué pena. Dale. O sea que el decreto nos rige a nosotros como seres porque estamos bajo el tiempo, porque Dios como vive en la eternidad, por eso todo ya lo tiene bajo control. Siempre el decreto se va a ver como activado por el tiempo. Por eso nosotros andamos pensando o no tenemos claro
Sí, porque nosotros estamos limitados. El hombre comenzó a hacer, piensa, siente, conoce, sabe y aprende a partir del tiempo. Mejor dicho, a partir de que el hombre está. Antes no, porque no existía, pero Dios siempre ha existido. Y cuando todavía nada era, ya había una ley para el universo. Cuando todavía nada era, ya Dios tenía una ley para el universo. De tal manera que cuando el universo existió, ya estaba la ley. Simplemente el universo se ajustó a esa ley, a ese decreto, y cada cosita en particular, cada animalito, cada especie, cada planta, cada cosa, se rige la ley, según la ley que Dios ya le había establecido. Y claro, si uno piensa así globalmente y no hace minucias, pues pareciera más fácil. Pero cuando usted se ponía a estudiar cada cosita de la naturaleza y saber que cada cosita tiene una ley que la rige y que ese animalito, sin ser racional, obedece esa ley, eso es muy grande. Eso es grande, o sea, eso definitivamente, o sea, yo no sé por qué la ciencia se embota en entender eso, o sea, cómo un animalito obedece una ley, ¿ya? Porque todos los animales no tienen la misma ley. Y cada uno obedece su ley en particular. ¿Vale? Entonces, mire que esas cosas sublimes de Dios se ven mucho más grandes en esas minucias pequeñas. ¿Ya? Mano Gerson. Bueno, pastor, aquí estamos con mi esposa especulando y nos han llegado muchas ideas a la cabeza. Al decir esos decretos, por decir, cuando una persona, dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí, eso es un decreto, porque podríamos decir, entonces una persona que al ser bautizada de pronto se aparta, de alguna manera, no sé, como ya está sobre ella decretado o esa palabra, será salvo. Ahí, ¿qué sucede? ¿Esa persona de alguna manera vuelve o qué pasa ahí? No, lo que pasa es que acuérdense, y eso lo vamos a ver porque vamos a entrar en repaso de todo eso. Cuando vimos en algún momento, creo, no sé si fue en una dominical o un martes que vimos acerca de la gracia, ahí preguntamos, ¿uno se cae de la gracia? Y la respuesta fue que sí. Porque el decreto es una ley. ¿Ya? Entonces, el semáforo es una ley. Y usted sabe que el semáforo es una ley. El semáforo en verde te dice a ti una cosa. El semáforo en amarillo te dice a ti otra cosa. Y el semáforo en rojo te dice a ti otra cosa. ¿Ya? Pero aún estando el semáforo en rojo, tú decides pasarte. Entonces, el que el semáforo esté en rojo y tú te lo pases, con seguridad te van a pasar dos cosas. O otro auto te lleva por delante y te mata, o adelante habrá alguien que defiende el decreto. ¿Qué te dice? Que violaste el decreto, que el decreto para ti decía que debías parar en el semáforo en rojo, pero que tú no paraste y que por no parar, entonces ahora vas a padecer las consecuencias del decreto. ¿Ya? Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, tiene un artículo, tiene un parágrafo que dice que hay que perseverar hasta el fin. ¿Ya? Como si el decreto del semáforo en rojo dijera, si ves el semáforo en rojo y vas a pasar,
pasa máximo a 5 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, el decreto del semáforo en rojo tiene un parágrafo que dice, si es que vas muy de afán, entonces pasa el semáforo a 5 kilómetros por hora. El decreto, el que creyere y fuere bautizado, tiene un parágrafo que dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Note que los dos versículos tienen el mismo objetivo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que perseverare, o sea, además de ser bautizado, tiene que perseverar hasta el fin. Así que el parágrafo de ese decreto dice que ya creíste, ya eres salvo. Tu salvación ya es una realidad, pero para que tú mantengas tu salvación tienes que ir hasta el final. ¿Vale? Entonces, mire lo importante, cómo la ley de Dios, por eso el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta. Perfecta. Así que uno se pierde, es realmente por tonto. Porque conoce el decreto, pero no conoce los parágrafos. ¿Es tu tiempo? ¿Vamos bien hasta ahí? Hermana Marilu va a hablar. Listo. Dale pues. ¿No? ¿No le abre? Ahí. Miren, que no me eso. Pero le abre a... Hermano Gerson, volviendo a lo que yo le dije anteriormente respecto al tiempo, esos decretos de los que habla el hermano Gerson son los que nos ha tocado a nosotros en nuestro tiempo, que empiezan a tener como una acción y una validez en nuestro tiempo para nosotros, porque para otros hubo otros decretos en otros tiempos. Sí, claro, claro. Sí. Entonces, como para complementar eso que usted le estaba diciendo al hermano Gerson, esos son los decretos que están puestos para nosotros en este tiempo. Sí, claro. Ahí es donde toma importancia el estudio de las dispensaciones. Porque cada dispensación ha tenido una forma de salvación, un trato de Dios con el hombre. Entonces, nosotros no podríamos pretender salvarnos según la ordenanza de la dispensación del gobierno humano. Nosotros hoy no tenemos un barco, no tenemos nada. ¿Ya? No podríamos pretender salvarnos conforme a la dispensación de la promesa. Nosotros tenemos que salvarnos según lo establecido por Dios, lo decretado por Dios en la dispensación de la gracia. Entonces, en la gracia uno se salva por fe, por gracia, siendo esto un regalo de Dios. ¿Ya? Entonces, es válido su aporte, hermano Lorenzo. ¿Listo, hermana Maribel? ¿No le abre? Déjeme entonces la consigo aquí a ver qué es lo que le pasa. Ya, Dios les bendiga. Bueno, mi hermano Rodrigo, yo tengo una pregunta y es por qué cuando el Señor mandó a Jonás a Nínive, él ya tenía decretado que iba a destruir esa ciudad, pero les permitió a ellos que se pudieran arrepentir. Entonces, si ya había un decreto, ¿por qué lo cambió ahí? Yo sabía que estas preguntitas cascarudas iban a salir.
Ok. Es que el mensaje a Nínive tiene una serie de aspectos que hay que considerar. Nosotros generalmente consideramos solamente una o dos cosas de Nínive, pero el mensaje a Nínive tiene varios aspectos. Hay que comenzar, para responder esa pregunta, hay que comenzar desde el por qué Jonás no quería ir a Nínive. Ya, desde el por qué, o sea, ¿qué veía Jonás de diferente entre Nínive y Tarsis para donde se quería ir? ¿Ya? Alguien pudiera decir, no, es lo mismo que le pasa a los pastores ahora, no quieren ir a una iglesia, pero quieren ir a otra. Podría ser. ¿Ya? Entonces hay que comenzar desde ahí. Así que el mensaje a Nínive era primero una prueba para Jonás. Y note que Jonás parece que era un hombre que conocía a Dios y estaba metido en Dios, porque Jonás después manifiesta que él sabía que Dios los iba a perdonar. ¿Ya? Jonás manifiesta que él sabía que Dios los iba a perdonar y por eso él no quería hacerlo. ¿Ya? Así que realmente, si usted analiza todo el contexto del libro de Jonás, te darás cuenta que la prueba no era para Nínive, la prueba era para Jonás. ¿Por qué la prueba era para Jonás? Porque Nínive era la capital, era donde estaba toda la gente que años atrás habían llevado cautivos, porque Nínive era la capital de Asiria, y allá había ido cautiva el reino del norte. ¿Ya? Entonces, habían llevado cautivos al pueblo de Israel allí, los habían hecho sufrir mucho. Ustedes recuerdan la invasión de Sennacherib, en donde una libra de estiércol de paloma valía el día de trabajo y una cabeza de burro valía el día de trabajo. Y se tuvieron que comer sus hijos cocidos a razón del hambre. Y después viene el problema social en donde los samaritanos y los judíos se emparentaron y entonces la nación definitivamente se fraccionó y hubo entonces esa disputa social en que judíos y samaritanos no se trataban. ¿Ya? Y Jonás había perdido a sus padres. Sus padres habían sido asesinados en esa invasión que Asiria había hecho a el pueblo de Israel. Más o menos, traigámoslo al contexto, más o menos como que a usted le tocara ir a evangelizar a un tipo que ha violado a su hija. Que usted sabe a conciencia que ese señor violó a su hija y usted va a ir a suplicar por él para salvación. ¿Aló? Entonces, en realidad, aquí el decreto no era para Nínive, aquí la prueba era para Jonás. Para Jonás. Dios le estaba diciendo a Jonás, el pecado que sea, hay que perdonarlo, no importa en quién esté y quién lo haya cometido, usted debe estar en condiciones de perdonarlo. Nínive es una ciudad corrompida, la más corrompida de la época en extremo. Ustedes recuerdan que en Nínive se decretaba anualmente una semana completa en donde se hacía sexo en todas las partes de la ciudad públicamente. Se tenía sexo con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales. Había una depravación total. Entonces el Señor le está diciendo a Jonás en esa enseñanza que el pecado que Nínive había cometido contra él era muy grande, pero que era más grande el que había cometido contra Dios y Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Así que la lección no era para Nínive, la lección era para Jonás.
¿Vale? Hola. ¿Bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, mire que las cosas de Dios no están sin respuesta. Tienen un propósito y los decretos de Dios están para eso, para hacer conocer el propósito de las cosas. Así como en los argumentos que vimos al inicio, vimos que Dios creó las cosas con diseño y propósito. Los decretos de Dios le hacen enfatizar mucho más la naturaleza y el propósito para el cual Dios creó todas las cosas. Por eso, vuelva a leer el versículo 1, el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. Te darás cuenta que hay ahí según su designio y su propósito. ¿Ya? Según su designio y su propósito. O sea, ¿para qué las designó y por qué las creó? ¿Vale? Bueno, yo creo que vamos llegando al final, ¿no? Claro, estamos pasados hace rato. Vale, así que, amados, ya se darán cuenta que nos vamos metiendo cada vez como más, vamos necesitando más tanque de oxígeno porque cada vez estamos más abajo de las profundidades de la palabra. Así que usted necesita ir agrandando su tanque de oxígeno para que no comience a boquear por allá abajo y después quién lo devuelve. Ya te metiste, ya tienes que cambiar el equipo porque cada vez la profundidad de la palabra es mucho más grande.